Capítulo 9. Instrumentos de medición y recolección de información primaria en ciencias sociales. Concepto de medición. Medición es el proceso de asignar números o marcadores a objetos, personas, estados o hechos, según reglas específicas para presentar la cantidad o cualidad de la misma. En la investigación hay 4 niveles o escalas básicas de medición, que son nominal, ordinal, de inventarios y de proporción o razón. La escala nominal significa nominar, que quiere decir que los números que se asignan a objetos o fenómenos son nombres o clasificaciones, pero no tienen un verdadero significado numérico, es decir, son números de identificación. La escala ordinal tiene como propósito dar orden, establecer prioridades a los datos de forma ascendente o descendente. En cambio, la escala de intervalos agrupa las mediciones por intervalos o rangos, donde los puntos de escala son iguales. Y por último, la escala de proporción o razón, similar a la escala de intervalos, sin embargo tiene un cero absoluto u origen. Se utiliza con variables como ingresos, volumen de producción, rentabilidad, etc. Confiabilidad y validez de la medición. Toda medición, instrumento de recolección de datos debe reunir 2 requisitos esenciales, es decir, la confiabilidad y validez. La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, mientras que la validez permite el validar cuando mide aquello para lo cual está destinado. Esta tiene que ver con lo que mide el cuestionario y cuán bien lo hace. La validez puede darse por validez real, validez de contenido, validez de criterio y la validez de constructo o de construcción. La validez real se relaciona con el juicio que se hace con respecto al grado que el instrumento de medición mide lo que debe medir. La validez de contenido se refiere al juicio sobre el grado en el que el instrumento representa la variable objeto de medición. La validez de criterio se refiere al juicio que se hace al instrumento respecto a la capacidad del mismo para predecir la variable objeto de la medición. La validez de constructo. El instrumento se juzga con respecto al grado en que una medición se relaciona conscientemente con otras mediciones. Los factores que afectan la confiabilidad y la validez de los instrumentos de medición. La improvisación, la utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero, instrumentos que resultan inadecuados para las personas que la aplican. Factores que afectan la confiabilidad y la validez de los instrumentos. Entre los factores tenemos el error muestral, error de respuesta, error por falta de respuestas, error de aplicación en instrumento. Formas de aplicación del instrumento. Aplicación directa cara a cara. Encuesta telefónica, encuesta por correo, encuesta por computadora y encuesta por internet.